Mis queridos hermanos en la fe bíblica, en la fe del Evangelio, reciban ustedes a la distancia un cordial abrazo, un saludo en amor en Cristo, el deseo de que la gracia de Dios, la vida del Evangelio, reinen en sus vidas. Con acciones de gracias al Señor porque nos ha permitido un día nuevo, nos ha dado un día nuevo lleno de vida, lleno de su abundancia, lleno de su amor, lleno de su bondad. Hoy es el día que hizo el Señor para nosotros, un día que hizo el Señor para darnos de su ser, para sellar en nosotros su carácter y su voluntad a través de la santa palabra de Dios. Hoy es un día en que el Señor nos permite estar diligentemente ante las Sagradas Escrituras para ser transformados a la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido venir a su presencia en este día maravilloso, un día caluroso también. Damos gracias, ya a esta hora estoy sudando y tomando un tintico. En tu casa, ten la provisión de un cafecito, un café colombiano o un café ecuatoriano. Lo disfrutamos en la presencia del Señor. En este tiempo de devoción, sí, también es un tiempo de devoción. Porque la devoción no es solamente tomar en la mañana un tiempo de orar, quizás cantar un himno, un cántico espiritual. También la devoción es a través de todo el día, nuestras oraciones siendo levantadas a nuestro Señor, nuestra fe manifestada. Entonces, es un día en que nosotros podemos vivir la devoción en el Señor. Entonces vamos a comenzar nuestro tiempo de discipulado sobre la paternidad bíblica, orando y leyendo la Sagrada Escritura. Les invito a que allí donde estén, amados hermanos, puedan inclinar su rostro y clamar al Señor. Únanse a esta oración, hermanos. Soberano Rey de Gloria, nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo, Espíritu Santo del Trino Dios, el Consolador. Tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, invocamos en esta mañana, porque tú nos has dado el privilegio de ser hijos con la oportunidad, con el derecho de invocar tu nombre. Invocamos tu nombre no por mérito alguno de nosotros, sino por las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos venir a ti porque hemos sido beneficiarios de la salvación en Cristo, de la redención, el perdón de nuestros pecados. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos has dado un día más de vida, y no de cualquier vida, sino de la vida de Dios, vida abundante, vida plena, vida gloriosa. Te damos gracias porque en este día tenemos en ti todo lo necesario para la vida y para la piedad. Te damos gracias porque hoy tenemos enfrente de nosotros la Sagrada Escritura. Hoy tenemos enfrente de nosotros la palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que es el pan de vida que bajó del cielo para alimentarnos, darnos el alimento espiritual, la leche no adulterada de la palabra de Dios. Hoy estamos frente a la palabra que nos da vida. A nosotros que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, se nos ha permitido venir al conocimiento de Dios a través de la Sagrada Escritura para tener vida, vida de Dios, vida eterna. Eso es lo mejor, vida eterna. Porque todo aquel que cree en Cristo no morirá, sino que tiene la vida eterna. Por eso, en medio de esta pandemia, en medio de la tribulación que sufre el mundo caído en sus pecados, surge la iglesia, se levanta la iglesia, llena del poder de Dios, del amor de Dios, de la vida de Dios, y sin temor alguno, porque sabemos que no moriremos,
sino que veremos la gloria de nuestro Señor. Sabemos que cuando pasemos de este mundo y suframos la muerte física como corresponde a todo ser humano, inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, veremos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el aguijón de la muerte ya no se levantará, ya no tendrá poder. Oh, sí, Señor, te damos gracias. Te damos honor y gloria, porque hoy nos has dado vida y vida en abundancia. También, Señor, te damos gracias porque nos has dado el don de la paternidad. Es un regalo tuyo. Te damos gracias porque nos hiciste padres, como tú, Señor Dios, eres Padre nuestro, que estás en los cielos y que cuidas de tus hijos. En esta mañana queremos venir a tu presencia para ser discipulados en el difícil oficio de ser padre. Porque tú, como Padre perfecto, sabes cuán difícil es el oficio de trabajar, de criar hijos malcriados, rebeldes, pecadores, necesitados de una permanente transformación por el poder de la palabra de Dios. Asimismo, nosotros como padres tenemos tan noble oficio, porque es el mismo oficio de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo del Trino Dios. Gracias te damos, porque es por la palabra que nosotros somos transformados y podemos recibir los principios para desarrollar, para cumplir nuestro oficio de padres conforme al modelo bíblico. Te damos muchas gracias por todo lo que nos das en este día. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, muy buenos días, nuestra amada hermana Gloria Guamán y su esposo don Pedro Bastidas, don Pedro Buñay. El Señor bendiga su vida, hermanos queridos, a usted, a su familia, a su casa. Un saludo muy cordial y un abrazo desde aquí, desde Robledo. A la iglesia Ríos de Agua Viva, la comunidad quichua en el barrio San Diego, la iglesia que el Señor me ha permitido pastorear, el Señor me ha permitido servir. Un saludo, un abrazo y mis más fervientes oraciones por sus vidas, por la gracia de nuestro Señor, por sus familiares que están sufriendo también en el Ecuador, hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. A nuestro amado hermano Rubén Blanco de la iglesia presbiteriana, allí en la ciudad de Palmira, a su preciosa familia. A Jorge Alex Arango, nuestro hermano en la iglesia Fortaleza de la Verdad. A nuestro amado hermano, a nuestro hermano Juan Darío Hidalgo y su esposa Nubia, y a toda su familia, un saludo muy especial y un agradecimiento al Señor por sus vidas también. A la hermana Angelita, a la hermana Cruz, a todos los hermanos y hermanas que se están ya involucrando. Aquí también vemos a nuestra querida hermana Dilma. El Señor bendiga sus vidas, y así a los que se van añadiendo, que el Señor bendiga sus vidas. Y que el Señor nos permita a través de la palabra de Dios, el perfecto Padre, nos permita a través de la palabra de Dios aprender hoy los principios del reino de Dios para ser padres conforme al corazón del Padre perfecto, conforme al corazón de Dios. El Señor nos da su paternidad perfecta, con un corazón lleno de amor, lleno de cuidado, lleno de sabiduría, lleno de orden. El Señor nos guía con el orden también, como lo hemos venido estudiando. Entonces, hermanos, que el Señor nos deleite hoy en su palabra, y vamos a sumergirnos precisamente en su palabra. Recordamos el texto bíblico en Efesios 6:4. Efesios 6:4, este texto ya lo debemos saber. Bueno que algún hermano lo escribiera. Me hace falta allí el hermano José Planas, que siempre escribe el texto bíblico para recordarnos. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos
en la disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino disciplinadnos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Nuestro Dios es un Dios protector y Dios nos protege. El Señor nos dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No airemos a nuestros hijos, no los conduzcamos a la ira, al enojo, porque esto les quita sus fuerzas, los exaspera. La versión internacional dice: y ustedes, padres, no exasperen a sus hijos, no los exasperen. Entonces el Señor es un Dios protector que protege a los hijos. Y como padres tenemos el santo deber de proteger a nuestros hijos. Ahora, son muchos los padres, o como padres tenemos esa naturaleza protectora, pero muchas veces nos equivocamos por defecto o por exceso. A veces por defecto no protegemos a nuestros hijos porque los abandonamos. Y esa es una de las problemáticas que ha tenido la sociedad moderna y la iglesia moderna. Padres que abandonan su oficio paternal, padres que abandonan a sus hijos y los dejan a la deriva. No es suficiente darles cosas, es darnos a nosotros mismos. Como nuestro Padre se sacrificó para nosotros, el Señor Jesucristo se sacrificó para nosotros, el Espíritu Santo se sacrificó para nosotros, siendo Padre. También nosotros hemos de sacrificarnos para nuestros hijos, muriendo a nosotros mismos para vivir para Cristo y para vivir para nuestros hijos. Entonces, por defecto fallamos en que abandonamos a nuestros hijos, pero también a veces por exceso. A veces hay padres que con exceso sobreprotegen, se exageran en la protección a los hijos. Esto sí que es un terrible problema, porque se forman hijos malcriados. Nuestro Dios y Padre, que es perfecto, y es el ejemplo que nosotros debemos tomar, nunca ha sobreprotegido a sus hijos. Siempre nos ha protegido y nos ha cuidado en un balance justo. Y no nos ha sobreprotegido, no nos ha mimado. Dios no es un Dios que mima. Dios no es un mimador. Dios no nos hace pechiches, como dicen mis parientes en la costa. No nos hace pechichones. No, Señor. Dios, en su gran amor, nos guarda de ser mimados, de ser sobreprotegidos. Él nos protege y nos guarda. Dios es protector. Y el Señor nos habla, nos enseña que debemos proteger a nuestros hijos. Por eso dice: no los provoquen a ira, no los exasperen. Porque cuando nosotros exasperamos a nuestros hijos, los estamos conduciendo a pecado. Los estamos empujando al pecado. Entonces el Señor nos está enseñando, a través de todo este ciclo, que ya va casi 2 meses, a través de todo este ciclo, el Señor nos ha enseñado a proteger a nuestros hijos. Ahora, Él protege la vida, porque Dios es dador de vida. Y Él nos dio vida. Nuestro padre Adán fue formado del polvo de la tierra y el Señor sopló en él aliento de vida. Y Adán era un ser creado, pero no tuvo vida hasta que Dios sopló sobre él. Luego, cuando el hombre cayó en pecado, todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y en el estado de pecado estábamos muertos. Para Dios, delante de Dios estábamos muertos. Pero vino el Señor, vino el Espíritu Santo y nos dio vida. Y esa vida que el Señor nos da, la protege. Dios, el Señor, está estableciendo su reino. Está formando su familia. Y el reino de Dios, la familia de Dios, es una familia de vida. ¿Por qué? Porque la vida es la naturaleza de Dios. Por eso Dios nos da su naturaleza, su vida, nos hizo a su imagen y su semejanza, nos dio su vida para hacernos seres de vida, hombres, seres humanos de vida, vivos para la gloria de Dios. Entonces el Señor protege la vida.
protege su propia imagen, su propia naturaleza, porque la vida es la identidad de Dios en el hombre creado y en el hombre redimido. Cuando Cristo viene a nosotros, Él nos restaura y nos pasa de muerte a vida. Y Él nos ordena que guardemos la vida. Hemos venido estudiando los mandamientos de la ley de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 20, y ya hemos pasado uno a uno. Hoy vamos al sexto mandamiento. Vamos al sexto mandamiento en Éxodo capítulo 20, en el versículo 13. Éxodo capítulo 20 y versículo 13. Es bien importante este mandamiento. Es el segundo mandamiento relacional entre los hombres. Primer mandamiento relacional: honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento relacional entre los hombres. Y ayer veíamos que ese mandamiento relacional se refiere a que debemos honrar a nuestros padres porque ellos son la imagen de Dios y la representación de Dios en nuestro hogar. Él es el hogar, los padres, el papá y la mamá. Somos la imagen de Dios, la autoridad de Dios en el hogar. Por eso el Señor ordena que los hijos debemos honrar, debemos obedecer, debemos respetar y debemos cuidar de nuestros padres. Es la primera acción paternal de Dios en el cuidado de sus hijos. Nos cuida de tener honra, para tener honra, respeto y obediencia a nuestros padres. Luego el Señor, de enseñarnos en el primer nivel, porque lo primero que nosotros conocemos desde el vientre de nuestra madre es precisamente la imagen de Dios en nuestros padres, en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero el segundo paso que vamos es la imagen de Dios en la sociedad. Y el sexto mandamiento tiene que ver con esto: la imagen de Dios en el hombre creado. La imagen de Dios en el hombre creado. El Señor dice en el libro del Éxodo, capítulo 6, versículo 13, no matarás. No matarás. Y he venido hablando de que el Señor nos guarda. Una de las características importantes de Dios es que Él nos protege. Es Dios Padre protector. De tal manera que la ley de Dios, que muestra el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la santidad de Dios, también muestra la protección de Dios. Y este mandamiento, como todos los mandamientos del Decálogo, tiene dos implicaciones. La negativa, que ya la vimos, comienza con la palabra no. No matarás. Pero también tiene una implicación positiva. ¿Qué significa no matar? No simplemente significa no asesines a las personas. Significa respeta la vida, porque la vida es la naturaleza de Dios. Respeta la vida. Ser respetuoso en alta estima de la vida, porque la vida es la imagen, es la naturaleza de Dios en el ser creado. El que quita la vida está atacando levemente a Dios. Ahora, Éxodo 20 nos enseña la letra de la ley, como el Señor escribió allí en el monte las tablas en una piedra fría, dura. Pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos lleva a meditar en ese mismo mandamiento. Aquí es un solo versículo, 2 palabras. Pero en Mateo capítulo 5, 21 al 26 son 7 versículos en los cuales el Señor nos está hablando acerca de la protección de la vida,
del guardar la vida, del respeto, del honor hacia el prójimo, porque el prójimo lleva la imagen de Dios, es portador de la imagen de Dios. Y de esta manera les invito a que vayamos al Evangelio según San Mateo en el capítulo 5. Y vamos a leer de los versículos 21 al 26. Evangelio de Mateo capítulo 5, de los versículos 21 al 26. Estamos allí, hermanos. El Señor dice así en su santo evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo del Trino Dios nos enseña a discernir este texto. Dice así la palabra del Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Palabra de Dios. Este texto no solamente nos habla de no matar, y no solamente nos habla de no exasperarnos. Este texto nos habla de vivir relaciones armónicas, relaciones fuertes, sólidas, en donde se tiene gran respeto por la vida, en donde se tiene en alta estima el honor del prójimo. No se limita solamente a la muerte física. Aquí nos está hablando de otras maneras de matar. Porque a veces pensamos que matar es sencillamente quitarle la vida al cuerpo físico. No, hermanos. Hay muchas maneras de matar a otra persona. Muchas son las maneras de matar a otra persona. Y aquí nos lo muestra el texto. Ahora, recordemos que no estamos haciendo un estudio exhaustivo de la ley de Dios, ni tampoco lo estamos haciendo del Sermón del Monte, sino que estamos haciendo un estudio de la santa ley moral de Dios aplicada a nuestra acción paternal. Así como Dios ejerce su acción paternal de gobierno de su pueblo, de su familia, de sus hijos, a través de la ley moral de Dios, también Él nos da a nosotros que ejerzamos la acción paternal en nuestro hogar y sobre nuestros hijos, aplicando la ley de Dios. Y hoy tenemos que enfrentarnos a uno de los más grandes males de la humanidad, la pandemia de la humanidad. A mí me asombra que en esta pandemia que hacen tanto alboroto, se ha hecho tanto alboroto, en una pandemia en la cual en un mundo de 7.500 millones de habitantes, ya han muerto por causa del coronavirus cerca de 300.000 personas. La cifra está por 300.000 muertos. Ahora, la pregunta es, de esos 300.000 muertos, suponiendo que todos sean por coronavirus, ¿a qué porcentaje de la humanidad corresponden? Les voy a decir, hermanos, corresponden al 0.0005. Ayer hacía las cuentas con una persona que compartía y veíamos, corresponde al 0.0005 de la humanidad. Ahora, eso no implica que esas muertes no tengan valor. Claro que tienen valor, porque Dios es el Señor de la vida. Pero lo que implica es que esa no es una real pandemia si comparamos esta cifra con los asesinatos que comete el ser humano.
nos hemos puesto a pensar cuántos millones de niños son asesinados por causa del aborto? Son cerca de 14 millones de niños al año. ¿Y saben a cuánto corresponde eso? Es una cifra 2000 veces superior a la de los que han muerto por el coronavirus. ¿Saben ustedes cuál es la cifra de asesinatos en las guerras, en los conflictos y aún en las mismas familias? Si unimos estas dos cifras, estaríamos hablando de que anualmente más del 10%, cerca del 10% de los seres humanos, cerca del 5% de los seres humanos son muertos por una pandemia que se llama el asesinato, que se llama matar. Son cifras muy considerables si las comparamos con el 0.0005%. Entonces, hermanos, esto es la real pandemia, Y les decía que en el Éxodo 20 el Señor nos da la letra de la ley, pero en Mateo capítulo 5 versículo 21 nos da el espíritu de la ley. Y tenemos que venir a meditar desde el Génesis qué es o qué significa ese no matarás. Hablaba hace unos momentos de que Dios nos creó a su imagen y semejanza e insufló en nosotros el aliento de vida, su naturaleza de vida, el Espíritu Santo en nosotros, el Ruach, aliento de Dios o Espíritu Divino en nuestros tiempos en el idioma español. Entonces, hermanos, el Señor nos da su identidad y nos da vida para dar vida. Pero cuando viene el pecado, viene la muerte. El Señor lo dijo, la paga del pecado es la muerte. Es cierto, Adán y Eva no cayeron allí y fueron sepultados, no fueron puestos en un cajón con 4 cirios y sepultados. Ellos fueron separados de Dios. Pero la evidencia de la muerte se produce en sus hijos. Su hijo mayor, Caín, quien supuestamente debiera ser o quien fue diseñado por Dios para llevar la imagen de Dios y la vida de Dios, asesina a su hermano. ¿Y qué hace Caín al asesinar a su hermano? Violenta la imagen de Dios. Él pretende matar a Dios. El pecado es eso. El pecado es la pretensión humana y la pretensión satánica de matar a Dios. Y es imposible matar al autor de la vida. Por eso el enemigo está vencido. Nunca logrará su propósito, porque Satanás no es creador, ni es dador de vida, ni la muerte puede sobre la vida, ni las tinieblas sobre la luz. El reino de vida da vida. El matar es violentar la imagen de Dios, pretender matar a Dios. Un aspecto bien importante que tenemos que mirar aquí es que como hijos de Dios nosotros estamos librando una guerra espiritual, y eso fue lo que pasó precisamente con Caín y Abel. Caín, representante del reino de las tinieblas, porque el Señor lo dice luego en el Nuevo Testamento que Caín era malo. La naturaleza de Caín era la maldad y por eso mató a su hermano. Caín, representante del reino de las tinieblas, viene a asesinar al representante del reino de la luz, al que fue obediente a la ley de Dios. Y desde Génesis hasta nuestros días, en el ser humano ha existido esa batalla, en el género humano ha existido esa batalla entre la vida
y la muerte, entre el reino de la vida y el reino de la muerte. Nosotros estamos librando una batalla espiritual. Tú, padre, en tu casa estás librando una batalla, una guerra espiritual entre el reino de la vida y el reino de la muerte. Por ahora quizás no lo comprendas, pero a medida que vamos desarrollando el tema te vas a dar cuenta de lo que está sucediendo. Es una problemática que sucede en toda la tierra, pero tristemente es una problemática que está sucediendo en la iglesia. Porque en esa guerra espiritual se ha menospreciado la palabra de Dios y el mandamiento de Dios. Y al igual que el pueblo de Israel, miramos el sexto mandamiento, no matarás, como solamente la letra de la ley. Pero vamos a mirar qué dice el espíritu de la ley. El Señor Jesús no cambió para nada la ley. El Señor Jesús reafirmó el mandamiento, no matarás. Pero no solamente lo reafirmó, sino que le dio discernimiento. El Señor dice en Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Por qué el Señor no dice, ustedes ven en la santa ley el mandamiento no matarás? Sino que dice, ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás. Es que a través de los tiempos, los antiguos, los antepasados del pueblo de Israel, empezaron a distorsionar la ley moral de Dios. Y entonces el Señor les dice, ustedes han oído, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y era lo que sucedía con los judíos. Ellos se cerraban al asesinato como tal, pero ellos justificaban la muerte, la violencia en otras formas. Y no les importaba. Y el Señor Jesucristo les dice, bueno, eso fue lo que dijeron los antiguos, no la ley de Dios. Ahora les voy a explicar el espíritu de la ley, el contenido real de la ley. ¿Qué es lo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo quisieron decir cuando dieron este mandamiento? No matarás, cuando Dios dio este mandamiento. Pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable del juicio. El enojo, la ira contra el congénere, contra el semejante, contra el hermano en la fe, la ira ya es motivo del juicio de Dios. Y cualquiera que diga necio, en primer lugar está el sentimiento del corazón de airarse, de enojarse. Y es que, hermanos, si nosotros nos ponemos a ver, muchos hermanos incluso tienen unas miradas que reflejan su corazón y sus sentimientos hacia su propio cónyuge, hacia sus hijos. Que les digo que si esas miradas tuvieran balas, les aseguro que no habían vivos sobre la faz de la tierra. Porque son miradas llenas de ira, de odio, que la sola mirada atemoriza a las personas. Entonces el Señor dice, si usted se enoja contra su hermano, ya es reo, ya es culpable del juicio de Dios. Y cualquiera que le diga necio, entonces ya pasa de los sentimientos a las palabras, a las ofensas. Decirle necio, tonto. Y aquí les pregunto a ustedes, hermanos, varones, ¿cuántas veces le has dicho a tu esposa, tonta, inútil? Es que usted sí es muy bruta. Es que usted no sirve para nada. ¿A qué horas me casé con usted? Llenos de ira y llenos de enojo. Y entonces le dicen, lo único que deseo es separarme de usted, divorciarme, porque tengo ira contra usted.
Pero no solamente los varones, también las mujeres lo dicen. Se lo dicen a su esposo: maldita la hora en que me casé con usted. Usted es una porquería de hombre. Rata, inmunda. Hay una canción por allá que le dice así al esposo así. Y la gente feliz cantando eso. Y el Señor dice: no matarás significa también hablar mal contra tu hermano. No matarás significa también ofender a tu hermano, menospreciar a tu hermano, pisotear a tu hermano, a tu prójimo, a tu hijo. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo: es que usted sí es muy bruto, usted sí no sirve para nada, mire estas calificaciones, es que usted, yo estoy perdiendo mi plata en usted, todo lo que he invertido, y mire las bobadas que me trae? Le estás diciendo necio a tu hermano y eres reo de juicio. De tus sentimientos íntimos de matar pasas a palabras que matan. Y luego dice el Señor: y cualquiera que le diga fatuo, tonto, raca, estúpido, quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, recibirá el castigo que reciben los asesinos. ¿Por qué? Porque estás asesinando a una persona. Estás asesinando a una persona en su corazón, en su integridad. Lo estás también inspirando, motivando, impulsando a la ira, y a que tenga esas manifestaciones de ira. ¿Qué es lo que hacen los hijos que viven en un hogar violento? Palabras violentas. Cuando salen de su hogar y se casan, expresan exactamente lo mismo hacia su esposa y hacia sus hijos. Hermanos, examinémonos. ¿Cuántas veces hemos atentado contra la integridad moral, contra la integridad espiritual, contra la integridad emocional de nuestro prójimo? Y la palabra prójimo significa próximo, el que está cercano a mí. ¿Cuántas veces has agredido a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, aún sin que le digas una palabra? Un solo menosprecio ya es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque estás atacando la imagen de Dios. Cuando tú le dices estúpido a tu esposa o a tu hijo, cuando tú menosprecias a tu esposa o a tu hijo, le estás ofendiendo a Dios, estás maldiciendo a Dios, estás menospreciando a Dios. Porque tu esposa, porque tu hijo, porque tu prójimo es imagen de Dios. Y la imagen de Dios es vida, y tú lo estás matando. ¿Cuántas personas vemos en el mundo pusilánimes, destrozadas, jóvenes que se suicidan a tierna edad, jóvenes que no pueden soportar el rompimiento de un noviazgo, jóvenes que no pueden soportar la pérdida de un año o la pérdida del bachillerato, jóvenes que no pueden soportar la expulsión de un empleo, faltos de carácter? ¿Por qué? Porque sus padres los mataron desde niños. Les mataron sus sueños, sus ilusiones. No honraron la imagen de Dios en él. Y no estoy hablando de gente del mundo, porque esto en la gente del mundo es lo natural. Estoy hablando de padres cristianos, y lo he visto. Y he tenido que tratar muchos problemas con padres de familia que maldicen a sus hijos, esposos que maldicen a sus esposas, esposas que maldicen a sus esposos. Es un trato que tengo que hacer frecuentemente como pastor y consejero. Sí, hermanos, agredimos a nuestro prójimo, y a los prójimos, más cercanos, y a los prójimos a quienes Dios nos dio para amar.
Y en este tiempo de cuarentena sí que se han visto esas exasperaciones, esas voces de ira y de enojo, diciéndole a los hijos: es que usted es muy necio, es que usted es muy desobediente, es que usted sí no sirve para nada. Lo veo constantemente, hermanos. En la iglesia, y cuando celebramos el culto, he tenido que corregir a padres porque no saben enseñar a sus hijos a estar en el culto. Y los maldicen. Cuando un padre le dice a su hijo: es que usted sí es muy desobediente, es que usted es muy terco, está maldiciéndolo, está agrediendo la imagen de Dios. Entonces dirás: pero pastor, nosotros no podemos negar la desobediencia de nuestros hijos. Sí, la desobediencia de nuestros hijos es la misma tuya. Lo que hacen tus hijos contra ti es lo mismo que tú haces contra tu Padre terrenal y celestial. Pecado. Pero el Señor no nos dice que nosotros somos desobedientes. El Señor dice que los que hemos sido redimidos somos santos. Y como santos somos obedientes. Un padre no le debe decir a su hijo: es que usted es un desobediente, es que usted es un desordenado. No. Tú llamas a tu hijo, lo sientas y le dices: hijo, hija, tú eres un hijo santo. Como santo eres obediente porque tú llevas la imagen misma de Cristo. Y Cristo es la perfección de la obediencia. Y lo que estás haciendo contradice tu naturaleza santa. Y si tú llegas a desobedecer más, yo debo corregirte. Porque tú tienes el carácter de Cristo y tú te estás desviando del carácter de Cristo. Miren, hermanos, sin ser padre de niños, en nuestra iglesia, siendo pequeña, muy pequeñita, hay padres traen a sus niños y hemos visto el crecimiento de los niños desde 0 años. Madres que han tenido sus bebés en la iglesia y hoy en día son muchachos de 18 años. Y los muchachos a los 4 o 5 años, que los papás dicen se vuelven insoportables. No, para nosotros no es insoportables. El Señor dijo: dejad que los niños vengan a mí. Para mí, como pastor y predicador, que el niño esté por allí corriendo para un lado, para el otro, no me es molestia. Quiero que escuche la palabra de Dios. En nuestra iglesia el sermón se da, se enseña, se imparte a toda la congregación, padres e hijos. Y entonces, hermanos, los papás empiezan: venga para acá, siéntese aquí, usted sí es muy desobediente, usted es desordenado. No, señor. Yo lo llamo, lo cargo y le digo: Juanito, tú eres un hijo de Dios. Yo te he conocido como un niño obediente, como un niño respetuoso. Estamos en el culto, respeta, honra al Señor. El Señor te bendecirá. Nosotros te amamos y queremos que tú te comportes bien en el culto. Hermanos, son niños que nunca más vuelven a molestar. Y si vuelven a molestar, les digo lo mismo. Yo no soy papá para corregir a los hijos. ¿Saben una cosa? Hay padres que le dicen a los hijos y los amenazan con el pastor, como si el pastor fuera el diablo mismo, el coco, como decimos en Colombia. Usted sigue molestando y lo voy a llevar al pastor para que el pastor lo reprenda y lo regañe. No, el pastor no lo reprende y lo regaña. El pastor les enseña la palabra. El problema del papá es que no enseña la palabra a su hijo. Entonces, hermanos, tenemos un gravísimo problema en las iglesias, y es que estamos ofendiendo, estamos agrediendo la imagen de Dios, y eso es matar. Estamos ofendiendo, estamos agrediendo a nuestro esposo y a nuestros hijos, y eso es matar. Y el espíritu de la ley no es simplemente no matarás, sino el espíritu de la ley es también: no te enojes contra tu hermano, no hables palabras contra tu hermano, no acuses a tu hermano delante de Dios en pecados, en debilidades. Entonces, hermanos, eso es un pecado que como padres estamos cometiendo y que debe ser corregido. Pareciera que este mandamiento no tuviera mucha importancia en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque en nuestros hogares tenemos un grave pecado. Estamos exponiendo a nuestros hijos a la muerte. Ya habiendo expuesto lo que es no matarás, vamos a mirar cómo es que exponemos a nuestros hijos a la muerte. En primer lugar, en la relación entre padre y madre, nosotros estamos exponiendo a nuestros hijos
a la muerte porque les damos ejemplo de matar al prójimo. ¿Cómo es nuestra relación con nuestro cónyuge? ¿Qué palabras le estamos diciendo a nuestra esposa, a tu esposo? ¿Qué palabras le dices? Palabras de la palabra de Dios, palabras de ánimo, todo lo santo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo recto, todo lo amable. Esto pensar y por supuesto esto hablar, porque lo que nosotros pensamos, eso hablamos y eso somos. Entonces, ¿qué palabras le estás diciendo a tu esposa? ¿Qué está viendo tu hijo o tus hijos en tu relación con tu cónyuge? Presente y ausente. Porque hay algunas bellezas que presentes dicen una cosa y ausentes dicen otra. Entonces hay un conflicto entre el esposo y la esposa y ellos se tratan mal. Quizás la esposa se queda calladita, no dice nada, el esposo se va y ella empieza a blasfemar y a hablar basura de su esposo. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué están viendo los hijos? Un ejemplo. Los padres se reúnen con los amigotes y empiezan a hablar mal de la esposa. ¿Qué están viendo sus hijos? Un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De muerte. Porque esa persona está matando a su esposa. La está matando, no físicamente. No le está poniendo un balazo, una puñalada mortífera. No. Le está matando espiritualmente. Está denigrando de la imagen de Dios. Y lo mismo las esposas con sus amigas. Se reúnen y hacen sancocho de esposo. Esto es pecado. Y esto lo ven tus hijos. Entonces los hijos van a empezar a hablar mal del papá, mal de la mamá y mal de sus hermanos. Terrible eso. Están matando. ¿Por qué? Porque están agrediendo la imagen de Dios. Le están quitando la vida a la imagen de Dios. La vida espiritual. La vida emotiva. Ahora, el ejemplo de la relación entre los padres e hijos. ¿Cómo estás tratando a tu hijo? Estimulándolos a la fe y a las buenas obras, como dice el Señor, con palabras santas y agradables al Señor, pidiendo sabiduría al Señor para saber hablar a tus hijos, o con ira, con enojo, con menosprecio, con insulto, con grosería. ¿Qué están viendo los hijos en la relación con sus padres? Esto es un pecado muy frecuente en la iglesia. Creemos que ser cristiano es ir a la iglesia y salir de la iglesia a hacer lo que queramos en nuestra casa. Y por fuera somos luz, pero por dentro somos tinieblas. Cuidado con eso, hermanos. Seamos coherentes con nuestra fe. Ahora, miremos el ejemplo social. Y más en Colombia, una nación que se ha acostumbrado a la muerte. Una nación en donde los pasquines salen recién de la editorial, de la litografía, chorreando sangre de los muertos que presentan. Y muchos padres se deleitan viendo eso. Y viendo las noticias de los muertos que cada día pone esta maldita guerra fratricida en que hemos estado los colombianos. Pero no solamente eso, sino que también maldecimos a los políticos, maldecimos a los gobernantes, maldecimos a los ricos, o maldecimos a los pobres, maldecimos a los propietarios de las empresas, o maldecimos a los empleados. Pero frecuentemente estamos maldiciendo y estamos agrediendo la imagen de Dios. Y he visto en el Facebook muchos ataques contra los gobernantes. En nuestro caso ahora el presidente Duque, y unos ataques terribles de parte de cristianos. Esto demanda arrepentimiento, porque nuestros hijos ven eso, hermanos. Ellos ven que estamos agrediendo a la imagen de Dios. No, pero es que Duque no es creyente. Sí, pero él es imagen de Dios. Deformada, trastornada por el pecado. Mientras él no sea redimido, él tiene la imagen de Dios deformada. Pero si el Señor en su gracia le permite ser un redimido, lo redime por la gracia de Cristo, por la gracia en la salvación en Cristo Jesús, él va a llegar a tener la imagen de Cristo, la imagen de Dios. ¿Y qué vamos a decir si uno de ellos llega a ser del reino celestial?
¿qué vamos a decir de cuánto lo maldijimos y de cuánto le asesinamos? No matarás, dice el Señor. Pero hay otra cosa terrible: el ejemplo a través de los medios de comunicación. Hoy en día, nosotros permitimos que nuestros hijos jueguen con esos jueguitos del PlayStation y toda esta cuestión. Cuando nosotros vamos a ver qué están jugando, los juegos más apetecidos de los niños y de los jóvenes son juegos de guerra, juegos de matar, juegos de policía contra bandidos o de bandidos contra policías. Yo estoy muy desactualizado en eso, porque cuando tuve mis hijos jóvenes, niños, ellos tuvieron algunos de esos juegos, o no tuvieron de esos juegos, sino sabía de qué juegos existían y se los prohibí absolutamente. Solamente jugábamos deporte, yo jugaba con ellos también, deportes, carritos, fútbol, tenis, otras cosas. Pero estos videos, juegos, eran absolutamente prohibidos en nuestro hogar. Videos donde se mata a personas. Yo he visto jóvenes cristianos, muchachos aún de 25, 30 años y hasta más, que juegan, se la permanecen jugando eso, matando. Policías matando a ladrones, o malvados matando a los policías, a la justicia. ¿Cuántos muertos están viendo nuestros hijos en esos juegos? Padre, cuando tú permites que tus hijos jueguen eso, eres cómplice de asesinato. Porque a pesar de que sea un juego, eso les está creando a ellos una mentalidad y un corazón para matar. Están creando una mentalidad y un corazón para agredir a la imagen de Dios, a su prójimo, a hacer justicia por su propia cuenta. Y eso está pasando. Por eso nosotros vemos muchachos en Estados Unidos de 15, 17 años que van, compran un arma, se meten al colegio y en venganza por sus profesores, por sus compañeros, porque algún día les hicieron bullying, sencillamente cogen un arma y se van a la escuela y matan 10, 20, 30 personas sin tener misericordia. Y se matan a sí mismos porque la vida no vale nada. No solamente en esos juegos. También somos cómplices cuando les presentamos, los ponemos a ver películas en donde hay muertos. Series en donde hay muertos. Somos cómplices y estamos disponiendo nuestro corazón para que la muerte entre a nuestros hogares. Por eso nuestros hijos se vuelven rebeldes, inmanejables, groseros con sus padres, groseros con sus hermanos, groseros con sus profesores, groseros contra toda autoridad, porque creen que pueden matar a la imagen de Dios. Porque eso se les ha enseñado en la casa. Quizás tú no los has dado lecciones, pero se los has permitido siendo cómplice de lo que ellos ven, de lo que ellos oyen. Música. La música que ellos oyen influye en gran manera. Entonces, ese es el pecado. Y esa es la exposición que como padres le estamos dando a nuestros hijos respecto del pecado de matar y de la violación del mandamiento: no matarás. Pero insisto en el Evangelio. Gracias a Dios porque el Evangelio vino a tu vida, porque somos el pueblo de Dios, el pueblo cristiano. Entonces, como pueblo cristiano, sabemos que Cristo murió en la cruz, fue asesinado para darnos vida. Que Dios restaura la vida cuando el pecador viene a ser un creyente por la gracia y por la vida que le insufla el Espíritu Santo. El Evangelio es vida de Dios para nosotros como padres, para que transmitamos a nuestros hijos la vida de Dios. Debemos predicarle el Evangelio a nuestros hijos para que ellos vivan la vida de Dios. Como padres somos transmisores de vida, pero estamos luchando una guerra sin cuartel contra el reino de la muerte. Entonces debemos atacar el reino de la muerte. Y debemos manifestarnos contra el reino de la muerte entrando en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestra televisión, en los videojuegos, en las redes sociales.
Así es, hermanos. Debemos cuidar a nuestros hijos como Dios nos cuida a nosotros y debemos cuidar su vida. Y que sean dadores de vida porque tienen vida. Los muertos no pueden dar vida, pero el vivo sí puede dar vida. Cristo, el Dios viviente, el autor y dador de la vida, muriendo en la cruz nos dio vida. Para que nosotros demos vida. Tú tienes el santo deber de llevar vida a tu hogar, de dar vida en tu hogar, de vivir la vida de Dios en tu hogar, de hablar de vida de Dios, el evangelio de Dios que produce vida, el evangelio de Dios que te lleva a la vida eterna, vida buena, vida abundante, vida eterna. Eres dador de vida para tus hijos. Cuida de tus hijos dándoles lo que Dios te ha dado, vida y vida en abundancia. El ser cristiano no es un juego. El ser padres cristianos no es un juego. Dios demanda que como padre tú lleves vida a tu hogar y que combatas la muerte en tu hogar. Ahora, ¿cuál es la acción paternal? En estos 5 minuticos que me quedan, vamos a hablar de la acción paternal. ¿Qué debemos hacer como padres? Lo mismo que ha hecho nuestro Padre con nosotros. Nos ha dado su palabra. Entonces nosotros debemos fundamentar la palabra en nuestro hogar, hacer de la palabra el fundamento de nuestro hogar, y la palabra no matarás debe ser un principio en nuestro hogar. Pero no solamente la palabra no matarás, sino honrarás la vida, respetarás la vida, amarás la vida y serás dador de vida. Y la palabra debe ser leída y debe ser enseñada frecuentemente. Y la ley debe ser leída y debe ser enseñada frecuentemente. Infortunadamente en nuestras iglesias ya no se leen los 10 mandamientos. En nuestras iglesias, muy pocas iglesias enseñan los 10 mandamientos. Es el tiempo de volver a las sendas antiguas y enseñar los mandamientos a nuestros hijos. Y este mandamiento, tan importante como los otros 9, no matarás, honrarás la vida, protegerás la vida. ¿Sabes una cosa? También vemos en nuestros hijos cómo matan a los animalitos. Cómo maltratan a los animalitos, porque en su corazón hay maldad, hay pecado de muerte. Pero no solamente basta con llevar la palabra leída y enseñada. Es necesario, es menester que esa palabra sea ejemplo. En las relaciones en el hogar entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, deben haber palabras de vida y actos de vida, acciones de vida, de cuidado de la vida, de cuidado de la salud, de protección de la integridad espiritual, la integridad moral y la integridad física de los hijos. Y esa integridad física también implica el castigo, la corrección con vara para nuestros hijos. Esa integridad espiritual, esa integridad del todo el ser. Por eso es necesario que lleve la disciplina. Primero, enseña la palabra. En segundo, da el ejemplo. En tercero, disciplina la vida en el hogar. Vuélvela una disciplina en tu hogar. Y en cuarto lugar, corrige el pecado. Cuando en tus hijos sea manifiesto el pecado de no respetar la vida. Cuando ves en tus hijos esa ira hacia su papá, hacia su mamá, debe ser corregida. Toda pataleta de ira debe ser corregida, debe ser doblegada, debe ser humillada. Y el padre debe llamar a su hijo a cuentas y decirle: hijo, estás agrediendo la imagen de Dios. Lo que estás haciendo se llama asesinato. Tú estás matando. Estás matando a tu mamá, o estás matando a tus hermanos, o estás matando a tus amiguitos, a tu prójimo. Esa ira, Dios no la resiste, Dios no la acepta. Vas a ser cambiado y para ello debo corregirte. Padres, corrijan a sus hijos en toda acción que agreda la vida de Dios en el prójimo. Amados hermanos, espero que esta palabra haya calado profundamente en sus corazones y que sigamos edificándonos a través de la acción paternal de Dios y la acción paternal de nosotros en nuestro hogar, a través de la ley moral de Dios. Oremos, hermanos. Amadísimos
Dios de vida, Dios dador de vida, Jesucristo que murió en la cruz para darnos vida, Espíritu Santo que viniste a insuflar la vida de Dios en nosotros, a darnos nuevo nacimiento, nueva vida, nueva criatura. Gracias te damos, Dios, porque tú eres el autor, el dador y el guardador de la vida. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado mandamientos que con tu carácter lo único que pretenden es guardarnos. Cuando tú dices no matarás, estás ordenando que nuestra vida también sea guardada. Cuando yo enseño a mis hijos no matarás, les estoy enseñando que no me deben matar, que deben honrar, que deben respetar mi vida, la vida de su mamá, la vida de sus hijos, que no pueden agredir a la imagen de Dios. El mandamiento no matarás también el cuidado de nuestra propia vida. Porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y la palabra de Dios dice que el que mata a su prójimo es digno de muerte y debe ser castigado también con la muerte. Oramos, pongas en nosotros el carácter divino, carácter de vida, y que como padres podamos ser transmisores de vida a nuestros hijos, les enseñemos la vida y guardemos la vida en nuestro hogar, no solamente con la palabra, sino con el ejemplo. Ayúdanos a ser padres conforme a tu buena voluntad. Te damos muchas gracias porque en este día nos has enseñado estos principios de la palabra. A ti te damos toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Ya saben que si tienen alguna preguntita, doy gracias. Ayer, por ejemplo, me ha escrito la hermana Gloria Amparo, haciéndome preguntas. Y doy gracias al Señor por esto. Que veo un interés, también la hermana Marce y el hermano Giovanni me han hecho preguntas, en cuanto he podido les he respondido. Entonces aquí está el cajoncito de comentarios. Usa este cajoncito si ha quedado alguna duda, alguna inquietud. Yo también me equivoco. Aquí hay hermanos que conocen mucho de la palabra, el hermano Rubén Blanco, el hermano Alex, y otros hermanos que han entrado, que son pastores o predicadores, conocen muy bien la palabra y quizás yo me equivoqué y deba corregir en algo. Por favor, ahí está el cajoncito. No vayas a atentar contra mi vida espiritual y ministerial. Ven a mí y hazme saber mi falta y para corregirla. Hermanos, que esta palabra de hoy los haya edificado y que nos siga llevando por el camino de vida eterna. Y mañana, ya el lunes, muy a las 9 de la mañana, si Dios nos lo permite, estaremos de nuevo por este medio enseñando el séptimo mandamiento. La gloria, la honra, la alabanza sean a nuestro Dios y Señor. Que tengan un día pleno de la presencia de Cristo en sus vidas y que sean llenos de la vida de Dios. Hasta pronto, hermanos. Dios les guarde. Chao, chao.